Voces de cambio. Voces de cambio. Educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. Bueno, buenos días, estamos hoy en el programa de las Voces de Cambio y hoy le estamos dando voz a gente que está involucrada directamente en la construcción de un frente contra la represión y el terrorismo de Estado. A lo mejor sería osado decir que si esto que está pasando en el país en dos ya cosas masivas no serían los actuales de Peña Nieto, ¿no? Porque son brutales, ¿no? Y son más y casi con total impunidad. Entonces, para eso tenemos aquí a tres compañeros que están conformando el frente, decíamos, contra la represión y el terrorismo de Estado, y tenemos a Mercedes Ruiz, tenemos a Víctor Manuel Gómez, y a Lenin Contreras. Entonces, que nos platicaran primero, bueno, a lo mejor este frente, cómo surge, etcétera, ¿no? Mercedes. Sí, buenos días. Este frente surge a iniciativa y a inquietud de varias organizaciones de la sociedad civil por mostrar primeramente la solidaridad con los estudiantes por los hechos acontecidos en Guerrero. Si bien es cierto que este es el último hecho que está por demás decir, es un hecho aberrante y que nos indigna a todo el pueblo, estos hechos no son producto de una situación fortuita o de un caso aislado. Entonces, a inquietud de todas estas personas, decidimos unir nuestros esfuerzos para esta causa en común en este momento. Somos alrededor de unas 20 organizaciones, entre ellas el Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México, alzando voces, algunas escuelas normales y algunas otras miembros de la sociedad civil que nos hemos unido a esta causa. Compañeros, si quisieras relatarnos lo de Guerrero, que es lo más reciente. Uh-huh. En los medios de comunicación se ha manejado mucho que los compañeros, o más bien las personas que se encontraron en las fosas clandestinas estos últimos días, pertenecen a la Normal de Ayotzinapa, pero pues realmente no tenemos aún clara la información de si son o no son. Para comenzar a redactar los hechos, la información que nosotros tenemos es que en sí los compañeros estaban realizando una generación de condiciones, un boteo en sí, en Iguala, para trasladar a los compañeros de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México a la marcha conmemorativa del 2 de octubre, que se lleva a cabo año con año en la Ciudad de México. Entonces, para esto, pues en sí la concentración para todas las normales rurales del país era en Ayotzinapa, y pues ellos estaban generando las condiciones para poder trasladar a todas las normales, ¿no? Para esto, cuando pues ya terminan de hacer el boteo, como es tradición y pues se ha trabajado en muchos años, las normales toman autobuses para trasladarse de un lugar a otro, y los compañeros pues lo hacen directamente en una central de autobuses. Para esto, pues cuando salen los compañeros con los autobuses de la central, los interceptan un grupo de policías, tanto pues en sí policías municipales, como algunas otras personas que no se identifica de qué grupo son, pero eran también personas armadas. Entonces después se baja un compañero de Ayotzinapa para decirles que pues dejen el paso libre a los autobuses que van pasando, y lo que hacen pues es disparar directamente al compañero, le dan un disparo en la cabeza y pues muere automáticamente, ¿no? A posterior pues empiezan las ráfagas contra los autobuses. Para el momento pues todos los compañeros de Ayotzinapa bajan de los autobuses, pero algunos, los que estaban hasta la parte de atrás del autobús, pues no alcanzan a bajar, y todos ellos son retenidos por la policía de Guerrero en sí, y pues son los que aún están desaparecidos. A posterior se sufre un segundo ataque por parte de los compañeros. Están dando la información a los medios de comunicación de cómo sucedió el primer ataque, cuando llega el comando armado supuestamente de narcotraficantes, y pues dispara otra vez a quemarropa contra los compañeros. Ahí mueren otras 2 personas, otros 2 estudiantes, y pues al parecer una mujer, una civil de Guerrero, ¿no?
Después, pues hay un tercer ataque, pero ese pues es equívoco, debido a que atacan a un autobús que lleva a jóvenes de un equipo de fútbol. También ahí mueren otras 2 personas al parecer. Y los compañeros que en un principio fueron reportados como desaparecidos eran 57. Sin embargo, pues encontraron a 14 de ellos con vida y pues baja el saldo a 43 compañeros desaparecidos. Al momento pues irían 3 compañeros que murieron en el ataque y un compañero que le atravesó una bala en la mandíbula y aún está en estado vegetal en lo que es Guerrero. De los compañeros pues se han dicho muchas cosas. Se dice que fueron torturados, que después fueron quemados y enterrados en las fosas, pero los estudios hasta ahorita no revelan nada de seguridad en cuanto a que sean ellos los compañeros que están desaparecidos. Pues en este caso la Normal está haciendo muchas actividades en Guerrero, en coordinación con otras normales rurales, con la sociedad en general, con los padres de familia, y pues como se dieron cuenta, ayer hubo marchas en muchos lugares, no solo de México, sino del mundo. Ajá, y pues todos ellos en apoyo a Ayotzinapa, porque exigen la presentación con vida de los compañeros que aún se encuentran desaparecidos y el castigo a los que asesinaron o cometieron el asesinato a los compañeros que pues que fallecieron en el momento de los ataques. Y de los compañeros de ahí de Tlatlaya, ¿que te encuentran alguna liga? Pues mira, Pablo, quizá podríamos hacer muchos ejemplos, pero me parece que algo que hay que mencionar que es importante, que no son omisiones, que no son accidentes, o que no son que algunos mandos policíacos, militares o diputados o gobernadores están vinculados con el narcotráfico o grupos de sicarios. Me parece que es una interpretación equivocada. Sí. Para nosotros, esa es lo que está pasando en Tlatlaya, lo que pasó en Ciudad Hidalgo, en Michoacán, lo que pasa en Iguala, tiene que ver con una forma de gobierno sistemática. Es decir, tiene que ver con una forma en que se está gobernando al país. No es una omisión, es premeditado. Por eso nosotros decimos que es un terrorismo de Estado. ¿Qué es el terrorismo de Estado? Bueno, el terrorismo de Estado es una forma de gobierno en donde precisamente el Estado infunde miedo extremo con el objetivo de paralizar, desmoralizar y desmovilizar a los adversarios y las protestas populares. Es decir, la intención del terrorismo de Estado es precisamente que la disidencia política, los movimientos sociales, la gente que esté inconforme con tanta injusticia, se desmovilice. Con un mensaje muy claro, decir, si te movilizas para defender la educación, la tierra, la salud, la libertad de expresión, te va a pasar lo que le pasó a los chicos de Iguala. Sí, ¿no? Hubo demasiados excesos, ¿no? Demasiados excesos. Claro. Pero además, por ejemplo, uno se da cuenta que no es nuevo, pues, o sea, no es que se les pasó la mano, no, o sea, nos creemos que es sistemático, por eso decimos, es una forma de gobierno que se fundamenta en el terror. Y aquí habrá que preguntarse que no es un problema de sadismo, o sea, no es que los gobiernos sean el Estado sea sádico, puede haber gobernantes sádicos, no sé, tiene que ver con que esta forma de gobierno profundamente violenta, autoritaria, es útil para implementar un modelo de país fundado en el despojo. Esto no es nuevo, lo hemos visto en otros países como en Colombia, ¿no? Donde sistemáticamente aparecen fosas clandestinas de dirigentes y luchadores sociales. Es decir, es un modelo que se ha implementado en América Latina sistemáticamente con el objetivo de desmovilizar la protesta social, dar castigos a leccionadores y que la gente que digamos no participe en movilizaciones sociales, pues no lo haga. Es decir, acepte con resignación estas penurias que nos hacen pasar los gobiernos. Es decir, la violencia como forma de gobierno es muy útil a las necesidades del modelo económico de despojo hoy. Y lo tendremos que ver desde ahí, porque de lo contrario estaremos pensando que es un problema de ingobernabilidad. No, yo preguntaría, y con eso cierro mi primera participación, Polo, ¿a quién beneficia el narcotráfico en el país? ¿A quién benefician los grupos de paramilitares en el país? Porque sí es cierto que la mayoría estamos viviendo situaciones de precariedad muy grandes, no todos en este país viven esas condiciones. Hay una élite bastante privilegiada.
que a ellos sí se les permite hacer todo, desde contaminar ríos, ¿no?, hasta evadir impuestos, Sí. etcétera, etcétera. Impunidad Hay una absoluta. para unos mexicanos hay una completa impunidad, mientras que para otros, la gran mayoría, está, dicen ellos, todo el peso de la ley y también de los paramilitares y también de la violencia y el terrorismo. Entonces nosotros creemos que es importante abordarlo desde esta perspectiva porque desde esta perspectiva el responsable directo por lo que pasó en Iguala, en Tlatlaya, en Ciudad Hidalgo, en Acteal, es el Estado mexicano. Exacto. Así es. Mercedes, estamos platicando hace un ratito de que nos dicen por ahí las cifras oficiales y las extraoficiales de que esta violencia ha sido mucho peor en este periodo de Peña Nieto que en el previo con Calderón, que y es algo, se dice de algo, ¿no? Así es por lo mismo que estaba comentando aquí el compañero hace un momento. Este es un mecanismo de Estado, entonces está dirigido a tener un control social en la población. El Estado mexicano ha sido omiso en todas las recomendaciones a nivel internacional que se le han hecho en cuestión de derechos humanos. Tiene no menos de 50 recomendaciones hechas y que el Estado mexicano se ha negado a cumplir. ¿Sí? Se ha negado a cumplir. México es parte de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada. Es más, el día de ayer, Human Rights Watch hace una carta dirigida al Estado mexicano, donde dice que tiene una pobre, por calificarlo de alguna manera, una pobre intervención en cuanto a derechos humanos se refiere. Sí. Es una violación sistemática de derechos humanos la que se ha estado haciendo, no de ahorita, mínimo desde los años 70, si no es que Sí. Con anterioridad. Con la Guerra Sucia empezó. Sí, todo esto. el periodo de los 60, Sí. los 70, si recordamos, empezaron las desapariciones aquí en México. Es una práctica sistemática en toda América Latina. Es la teoría del shock y de que maneja muy bien esta Naomi Klein, claro. Y la otra yo creo que es los alumnos bien adiestrados en la Escuela de las Américas. Claro. ¿verdad? Así es. O por el Mossad israelí, ¿no? Exacto. Sí. Mira, esto que menciona es muy importante. Yo insistiría en lo que se ha mencionado, ¿no? Hace algunos días una revista de crítica de alcance nacional reportó que algunos grupos de, vamos a llamarles personas armadas del crimen organizado, pues, que para nosotros son paramilitares, ¿no? Eso queda claro, fueron entrenados por militares de vanguardia de Israel y de Estados Unidos. Es decir, ¿cómo el Estado mexicano permite eso, ¿no? ¿Cómo permiten la intromisión de centenares de miles de armas al país, ¿no? ¿Cómo es posible que existan regiones del país donde abiertamente no se respetan ni las más garantías, ni las más mínimas de las garantías individuales? Insistimos en esto. Hoy hay una complicidad tremenda de los gobiernos y del Estado, y no es una falta de gobierno, es que así están gobernando. Es un mecanismo de Estado. O sea, es un modelo de gobierno. Yo cambiaría la pregunta, sería, ¿estaremos permitiendo o simplemente estaremos cumpliendo órdenes de las multinacionales que controlan pues nuestro país y el mundo entero, ¿no? Entonces realmente no es que lo permitamos, sino o que el desgobierno mexicano lo permita, sí, o el estatal, sino más bien es como si les toca aplicar esto y ellos simplemente atienden la recomendación pues de los que manejan el mundo, ¿no? Insistiríamos en esto. Mira, si uno revisa los reportes de la OCDE, sí, en cuanto a la función de las inversiones extranjeras directas a nivel internacional, México se coloca como un receptor de inversiones de la rama de la extracción. Yo me pregunto, ¿qué van a hacer los campesinos cuando se les empieza a despojar de sus tierras a partir de las reformas que se han implementado en los últimos meses? Pues van a manifestarse, van a protestar, ¿no? Y eso lo están previendo ellos, ¿no? Claro. No son ocurrencias. Y los campesinos dignos en el país, que hay muchos, que no entreguen sus tierras, pues les van a aplicar lo que les aplicaron a los de Iguala. Esperemos que no, porque es atroz. O sea, alguien decía ayer, nos preguntaban, pero ¿y si los chicos que están en las fosas no son normalistas, van a dejar de movilizarse? Le digo,
No, en este país no hay hombres de primaria y hombres de segunda. Quien está en las fosas es tremendo. Sí. Es aberrante, es aberrador saber que en este país hay fosas clandestinas donde incineran a los cuerpos. O sea, eso es inhumano. Un país democrático no puede permitir eso. Y ese es otro punto. Nosotros hemos luchado sistemáticamente porque se construye un país democrático. Y democracia no es igual a elecciones. Esa es una mentira. Así es. Un país democrático es donde se respetan de forma irrestricta todos los derechos fundamentales como educación, salud, vivienda. Un país democrático es donde se respeta de forma irrestricta, ¿no?, el derecho a la manifestación, el derecho a la organización, a la libre manifestación de las ideas. Ese es un país democrático. Un país democrático no es igual a elecciones. O sea, ese es un mito. Para nosotros es muy importante entonces decir, no vivimos en un país democrático fundamentalmente porque no se respetan las garantías individuales. Y por tanto, lo que pasó en Iguala, en Tlahtaya, lo que pasa sistemáticamente en las comunidades desalojadas en el norte del país, lo que pasa en Ciudad Hidalgo, ¿no?, lo que pasó en Cherando, pues la lista es enorme en Arteal, tiene que ver con que el gobierno o el Estado gobierna así, con violencia, con terror, con miedo, con castigos, decimos otros, entre comillas, aleccionadores, con el objetivo fundamental de infundir miedo en la población, desmovilizarla, que no proteste por las injusticias y que ellos sigan saqueando el país. Sí, eso es. Compañero. Así es. Pues sí. Nos quedan unos cuantos minutos, nomás quizá. Lo de la marcha. Lo de la marcha. Sí, pues nada más comentar que, como ya lo había dicho desde hace un momento, no solamente en Morelia fueron personas, aquí solamente fueron más de 5,000 personas las que se movilizaron el día de ayer en apoyo a los normalistas. Aparte, sí nos dimos cuenta que en el DF pues hubo una gran manifestación de miles y miles de personas. Eso solamente en esos dos lugares, pero sabemos también que hubo más de 80 ciudades que se manifestaron en todo el mundo. Y pues esto deja notar el apoyo que tienen los compañeros de Ayotzinapa y pues en sí todo lo que puede ocurrir en dado caso de que toquen a alguien más que está en el movimiento popular. Sí, las normales han sido las que ahorita las tienes en la mira desde hace buen rato, ¿no? El normalismo por tradición es no diría yo formador, sino creador de grandes luchadores sociales, ¿no? Sí. Entonces, es por eso también esa hazaña contra el normalismo, ¿no? Una pregunta. ¿Esto tiene que ver con el Día Internacional del Guerrillero Heroico o fue una coincidencia o cómo estuvo esto? No, bueno, la movilización de ayer, dos cosas nada más. Es la respuesta, bueno, en Michoacán la respuesta a la convocatoria que hacen los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos. Entendemos que el día 8 de octubre se conmemora el asesinato de Ernesto Che Guevara, de Emiliano Zapata y de Julio César Sandino, ¿no? Pero bueno, creemos que al final de cuentas las ideas de estos tres grandes héroes latinoamericanos pues siguen vivas, ¿no? Que al final de cuentas son ideas de justicia y libertad, ¿no? Mira, traemos unas fotos, Polo. Nosotros decimos, no son estadísticas, no son numeritos que aparecen en la nota roja de los diarios, no, son compañeros con rostros, son chicos de 19 a 20 años que fueron acribillados y asesinados de manera brutal. No, un pueblo no puede permitir que le maten a sus jóvenes así. Es indignante, claro, es indignante. Y esto es muy importante verlos, ¿no? Verlos, conocerlos, porque hay me parece a mí que la violencia, Polo, la brutalidad policíaca, paramilitar, se ejerce también a partir de campañas amplias de propaganda. Hay campañas de propagandización donde dicen que todo el que proteste es un criminal. ¿Sí? Y entonces, si uno, toma las vías de comunicación, toma las casetas, no es por gusto. Bueno, no es por gusto. Termino rápido. Es porque los gobiernos no hacen caso a los llamados. ¿Cuántas palabras? Unas cuantas palabras. Nosotros exigimos al Estado mexicano demostrar en los hechos su voluntad de cumplir de manera puntual e integral y sin demora todos y cada uno de los puntos resolutivos de las sentencias internacionales en lo referente a derechos humanos. Y una exigencia. Una exigencia, ¿sí? Y no está por demás decir la presentación con vida
de todos los detenidos desaparecidos. Bueno, nada más hacer mención de las exigencias en sí que tienen tanto los compañeros de Ayotzinapa como todos los que los apoyamos, ¿no? Se pide la presentación con vida de cada uno de los compañeros que están desaparecidos. Se pide castigo total a los que cometieron el asesinato, todos los involucrados, tanto material como intelectualmente. Se pide la destitución tanto del gobernador de Guerrero como el alcalde de Iguala, y asimismo que se inicie una investigación contra el gobierno federal, porque también sabemos que fueron parte de esto, y que pues también se castigue a todos los involucrados también. Exacto, sí, más bien castigo, porque los destituyeron, pues los destituyen y ya estuvo, ¿no? Ya se salvaron, no, es que haya castigo. Pues mira, para terminar, Polo, decía Naomi Klein, que citabas en la Doctrina del Shock, la manera de romper con el miedo es la información, Sí. pero la información de verdad. Entonces nosotros invitamos a la gente a que se informe y sobre todo se conmueva. ¿Abrieron un espacio para esto? Sí, en las redes sociales? Hay una red social que se llama Michoacán en Solidaridad con Ayotzinapa. Esa es, digamos, la página de Facebook donde estamos subiendo la información. Michoacán. En Solidaridad con Ayotzinapa. Michoacán. Entonces ahí podrían encontrar algo de esta información, Sí. Seguramente las fotos de los jóvenes que Sí, están... y ahí, bueno, sí. Y nada más para terminar, estamos invitando a toda la gente, organizaciones sociales independientes que les interese el día sábado 11 de octubre a un foro estatal contra la represión y el terrorismo de Estado que se realizará en la normal rural de Tiripetío a partir de las 11 de la mañana. Están invitados, se discutirá precisamente cómo profundizamos las acciones de solidaridad con los compañeros de Ayotzinapa. A ver, rápidamente, es 11 de octubre a las 11 de la mañana en la normal de Tiripetío. Y el otro, en Facebook, es Michoacán. En solidaridad. En solidaridad. Con Ayotzinapa. Muy bien. Pues muchas gracias. No, pues a ustedes, Polo, No, y a ustedes. Miguel. Y a cambio en debate que siempre nos abren las puertas. Gracias. Gracias. Voces de cambio. Voces de cambio.